Este trabajo se desarrolla en gran parte de la provincia de San Luis, sobre todo en aquellos sectores que son más marginales para la producción. Nuestros lotes reciben alrededor de 500 a 600 milímetros anuales de lluvia, poseen contenidos de arena superiores al 80% en los mejores casos y presentan relieves fuertemente ondulados como este lote, con secuencias de lomas, medialomas y bajos que varían en un corto trayecto de distancia. Todo este paquete dafoclimático genera drásticas diferencias productivas a nivel intralote, diferencias que con la implementación del manejo variable de insumos las hemos ido estrechando. Pero tenemos sectores dentro de los lotes donde el nivel de producción está tan por debajo del promedio que directamente no conviene sembrarlos, ni siquiera teniendo que pagar el alquiler de estas zonas. O sea que es más rentable no sembrarlos. Zonas que generalmente están asociadas a las lomas y a las cabeceras transitadas de los lotes. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue generar un método que nos permita, por un lado, identificar cuáles son estos sectores y, por otro lado, determinar con precisión cuál es la proporción óptima que tenemos que excluir del plan de siembra de estos sectores. Si es un 20, si es un 30, si es un 22,8%. Si partimos de un lote o de un mapa de rendimiento al que secuencialmente le vamos quitando los sectores menos productivos del lote y evaluamos qué sucede con el rendimiento y qué sucede con la rentabilidad, nos encontramos que por realizar esta práctica ambas variables aumentan. Mientras que el rendimiento lo hace de una manera casi lineal, digamos, la rentabilidad lo hace respondiendo a un modelo de tipo óptimo, teniendo un valor máximo de rentabilidad y a partir del cual comienza a disminuir, ya que le estamos trasladando a los sectores sembrados el alquiler de los sectores no sembrados. Analizándolo a ojo, ese mapa particular, uno puede decir que los mayores niveles de rentabilidad los obtenemos cuando evitamos sembrar entre el 20 y el 40% de la superficie del lote. Un rango grande y poco preciso. Si uno quiere hacer un poco más fino el análisis, es necesario realizar esta variación en rangos más acotados, lo que nos da un resultado más preciso, pero sigue siendo un rango. Por eso, en este trabajo, lo que hicimos fue desarrollar un método analítico que nos permita cuantificar con precisión cuál es el valor óptimo de superficie que deberíamos sacar del plan de siembra. Partimos de la base que necesitamos ajustar la distribución espacial de los rendimientos a un modelo de frecuencias acumuladas, un modelo de frecuencias que en este caso es del tipo logístico. Invertimos la variable dependiente con la independiente para poder expresar el rendimiento en función de la frecuencia acumulada, que en este caso en particular la frecuencia acumulada va a pasar a ser la proporción que deberíamos quitar del plan de siembra. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo diferencial, que consiste en realizar la integral del rendimiento a lo largo de todo el rango de siembra, que el resultado es un área que no nos dice nada, que no tiene ningún significado en particular, pero cuando esa área es relativizada al porcentaje de siembra del lote, da el rendimiento promedio del sector sembrado, que es lo que necesitamos para hacer el cálculo nosotros. Y se obtiene una función que muestra cómo incrementa el rendimiento del sector sembrado en la medida que se excluyen los peores sectores del lote. Una función que puede ser incorporada a una función de rentabilidad que tenga en cuenta el precio de los granos, los costos de producción, el traspaso del alquiler de los sectores no sembrados hacia los sembrados, la distribución espacial de los rendimientos y justamente esta variable de eliminar una proporción del lote. Es una función del tipo óptimo, que hay un solo valor de proporción de superficie sin sembrar que maximiza la rentabilidad, que en este trabajo la vamos a llamar proporción óptima de superficie sin sembrar, y es lo que vamos a determinar en este trabajo. Una vez que este modelo fue generado
chequeado y validado, lo hicimos correr por una gran cantidad de mapas de rendimiento de la provincia de San Luis, sobre todo el departamento Pedernera y el este del departamento Jujuy, que es toda la zona arenosa, medanosa y ondulada, digamos. Como resultado, que fueron bastante más grandes de los que esperábamos, encontramos, y coincido con Pablo, encontramos coeficientes de variación de rendimiento intralote de alrededor del 30% como promedio de todos los datos, lo que deja bien en claro cuál es la magnitud de la variabilidad espacial que tenemos, que yo pensé que era muy grande, pero ahora que veo los datos de tu zona digo, estamos más o menos parecidos. Un dato alarmante es que la rentabilidad se maximiza cuando evitamos sembrar entre el 25% de la superficie de maíz y cerca del 20% de la superficie de soja. O sea, aún teniendo que pagar el alquiler de esos sectores, es preferible dejarlos sin sembrar. Toda esta práctica genera un incremento de rendimiento del orden del 15% y una mejora en la rentabilidad de 6 a 7 puntos. Que si nosotros tenemos en cuenta que en nuestra zona, en años normales y con precios normales, los rendimientos, la rentabilidad anda en el orden del 30 al 40%, esto significa un aumento porcentual de rentabilidad del orden del 23% para maíz y del 13% para soja. Valores que producen un alto impacto productivo económico por una decisión muy sencilla, como decir, eliminamos del plan de siembra los peores sectores. Esto es como promedio de todos los datos analizados, que son 25 mapas de rendimiento que representan cerca de 6.000 hectáreas, no son como los 1.050 tuyos. Al ser un dato promedio, tenemos extremos. Habiendo lotes de superficie o de relieve más plano, donde conviene dejar de sembrar menos del 10% de la superficie, y lotes que incluso conviene excluir del plan de siembra más del 40% de la superficie, que parece una locura. Lo importante es que esta variación no tuvo ninguna relación con el rendimiento de los lotes, que es un dato que facilita muchísimo el manejo, porque le da independencia climática a esta variable. Significa que no me va a variar entre años y que va a ser una propiedad natural de los lotes, que depende específicamente del coeficiente de variación del rendimiento intralote. Quiere decir que aquellos lotes con mayor variabilidad espacial son aquellos lotes donde se justifica quitar más superficie del plan de siembra. Y también son aquellos lotes que mayor beneficio productivo y económico presentan por realizar esta práctica. Todo esto se ve muy bonito en mapas y en gráficos, pero la pregunta es si se puede llevar a campo. Desde hace ya un par de años que lo hemos empezado a implementar con algunos productores de la zona sur de San Luis, la zona más problemática para esto, y hemos encontrado resultados bastante parecidos a los que les acabo de mostrar, resultados productivos y económicos. De hecho, gran parte de lo que les estoy mostrando se hizo con estos datos. La gran pregunta es, después de implementar esto, ¿qué hacemos con los sectores que evitamos quitar del plan de siembra para evitar que nos pase esto? Porque en nuestra zona lo que dejamos sin sembrar se hace un volcán de arena. Hemos ensayado varias prácticas y lo que mejor resultado nos ha venido dando es la intersiembra de cultivos de cobertura en las lomas y en las cabeceras transitadas o en los lugares que nosotros determinemos que debemos quitar del plan de siembra. Intersiembra porque realizamos centeno en el invierno y moa en el verano, con resiembra natural. Otra práctica, pero que es más difícil de implementar, es la siembra de pasturas perennes en esas áreas. Y lo dejo abierto a debate si estas lomas que tienen más del 80% de arena, que evidentemente no son suelos con capacidad agrícola donde no se debería hacer agricultura, ¿por qué no las dedicamos a otro tipo de actividad, como por ejemplo la producción forestal de madera o otro tipo de actividad? No entiendo mucho inglés, pero algo pude captar de la charla de Bruno y veo que plantea algo bastante similar. O sea,
Me deja tranquilo que no soy el único que piensa esto. Se me ahorraron las conclusiones. En síntesis, tenemos lotes con una gran variabilidad espacial. El método que nosotros elegimos sirvió muy bien para poder cuantificar los sectores que tenemos que dejar de sembrar, y eso nos permitió incrementar los niveles productivos y los niveles económicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los expositores.